Hoy decidí ya grabarle la clase de la bolilla número 3, que hace referencia a los hongos, ¿sí? En la cátedra de microbiología y parasitología de nutrición. Vamos a hablar de los hongos, qué características tienen, cómo vamos a clasificar sus células y qué tipo de organismo es, ¿sí? Los hongos son organismos eucariotas heterótrofos, o sea, que obtienen los nutrientes de la descomposición de la materia orgánica, o sea, que obtienen nutrientes fabricados por otros organismos, por eso se los considera heterótrofos. Si hablamos de los hongos, tienen características peculiares, ¿sí? Los hongos, a diferencia de las bacterias, ¿sí? Son eucariotas, poseen núcleo y envoltura nuclear, contiene varios cromosomas, ¿sí? Presentan organelas, ¿sí? y mitocondrias, ¿sí? Organelas y mitocondrias. También poseen una membrana con esteroles, ¿sí? O sea que tienen lípidos, ¿sí? Tienen lípidos, o sea, está formado por una bicapa de fosfolípidos, a eso se les llama esteroles, ¿sí? Tienen una pared que no está formada por peptidoglucano como en el caso de las bacterias, sino que está formada por quitina y algunas siguen teniendo celulosa. Entonces las características de los hongos son eucariotas, poseen núcleo, envoltura nuclear, ¿sí? Además presentan organelas tales como las mitocondrias, su membrana tiene esteroles, la pared está formada por quitina y celulosa. Bien, las diferencias bioquímicas. Los fármacos que usamos en las bacterias se llaman antibacterianos. En los hongos, ¿sí? Se van a llamar antifúngicos o tratamientos contra la micosis. Muchos de los hongos tienen la posibilidad de reproducirse sexualmente, pero también se reproducen por medio de esporas de manera asexual. Hay dos tipos de hongos, los mohos o hongos filamentosos y los hongos levaduriformes. Cuando hablamos de los filamentosos, las células que crecen unidas forman filamentos o hifas. Estas se entrecruzan formando una especie de tejido algodonoso que ustedes van a ver en la característica de esos hongos, y eso se le llama micelio. El género de esos hongos son Aspergillus, ¿sí? O micosis invasoras en el caso de pacientes inmunodeprimidos. El moho que siempre conocemos es el moho del pan, el que crece como si fuese un filamento alrededor del pan que se ha humedecido. También tenemos los hongos levaduriformes, que son células de forma ovalada, se reproducen por gemación, ¿sí? Formación de yemas en cada célula, que luego se desprenden pseudohifas o pseudomicelios. La palabra pseudo, acuérdense que es falso. Entonces no son hifas verdaderas, no son micelios verdaderos. ¿Sí? Por ejemplo, el patógeno, la cándida álbica. Esa se la clasifica como hongo levaduriforme. Esa coloniza las mucosas, ¿sí? La boca, el intestino, la vagina, la piel de los individuos sanos, pero también puede causar infecciones oportunistas en huéspedes susceptibles. También podemos tener en cuenta que esos hongos los podemos clasificar como superficiales, ¿sí? Micosis sistémica, ¿sí? Micosis oportunista, ¿sí? O micosis profunda. Las superficiales, como el mismo nombre lo dice, son dermatomicosis, afectan la superficie o la piel. Son infecciones sobre la piel, pliegues, pelo, uñas. El tratamiento es con antifúngicos, como por ejemplo la esporotricosis, que se halla en la vegetación y en el suelo. Es frecuente esta infección en los jardineros, produce pequeñas lesiones y escoriaciones. La micosis sistémica, causada por levaduras, la criptococosis, causada por la Cryptococcus neocorman, ¿sí? Que es frecuente, la meningitis, se halla en el suelo, en las excretas de los pájaros, ataca principalmente el sistema nervioso central. La micosis oportunista, que es la que afecta a pacientes inmunodeprimidos, como por ejemplo la candidiasis, o sea, la Candida albicans, es un hongo levaduriforme, pero se la clasifica como micosis oportunista. Ataca la mucosa oral, vaginal, esofágica, es frecuente en diabéticos, se trata con fluconazol, variconazol,
¿sí? El aspergillosis, los hongos del suelo, de la vegetación en descomposición, causa la destrucción eh, u obstrucción pulmonar. Es frecuente en pacientes trasplantados, ya que pueden inhalar estas esporas, ¿sí? O sea que causa la obstrucción pulmonar. La micosis profunda se denomina profunda porque afecta a los órganos, ¿sí? Por ejemplo, el toxidoide, el histoplasma, que causa la infección pulmonar que va a simular a la tuberculosis. También se produce por la inhalación de esporas. Si estudiamos bien la micosis superficial, se la visualiza de esa manera, ¿sí? De esta manera ataca solamente la piel. Después vamos a hablar de los hongos, ¿sí? ¿Cuál es el rol en la industria alimentaria? Al irse viendo los hongos, eh, podemos tener gran utilidad en la industria alimenticia, en la industria quesera, como en el caso del queso Roquefort, que utiliza un hongo para generar la maduración. ¿Sí? En la industria vinícola se utiliza para fermentar el vino y otras bebidas alcohólicas. Se usa como alimento, en el caso del champiñón. Se utiliza en la medicina para formar antibióticos, como es el hongo de la penicilina. ¿Sí? Pero también tenemos que estudiar a las micotoxinas. Las micotoxinas son sustancias químicas que producen algunas cepas toxigénicas del hongo, principalmente los Aspergillus flavus, Aspergillus parasitus, ¿sí? Esos tipos de hongos son los que causan enfermedades a causa de las micotoxinas o aflatoxinas. Afecta tanto a los seres humanos como a los animales, puede causar enfermedades hasta la muerte. Las aflatoxinas están principalmente en alimentos como el arroz, el maíz, el maní y otros, que eh, hay justamente esas toxinas por el mal manejo en la post cosecha. La ingestión de esas aflatoxinas puede producir enfermedades que le llamamos aflatoxicosis, ¿sí? Y nosotros lo más importante de esto es entender que esas aflatoxinas, si nosotros las estudiamos más a fondo, las podemos encontrar en distintos tipos. Tenemos la aflatoxina B1, B2, G1, G2 y M1, que está en el hongo Aspergillus. ¿Sí? Los efectos son tóxicos a nivel hepático, inmunológico y teratogénico. La palabra teratogénico que afecta a los genes, ¿sí? Afecta al ADN. Está en los alimentos implicados, maíz, arroz, cacahuate, los pistachos, entre otros alimentos. La ocratoxina A, que también la produce los Aspergillus, ¿sí? Fíjense los efectos tóxicos, nefrotóxicos, afecta a los riñones, inmunológico, teratogénica, mutagénica, ¿sí? Embriotóxica, ¿sí? O sea que afecta a los embriones en desarrollo, neurológico, afecta al sistema nervioso, las fumonixinas, ¿sí? Que ahí tenemos otra especie de hongo, la Fusarium, ¿sí? Que es neurotóxica, inmunotóxica, nefrotóxica, hepatóxica. O sea que afecta a varios órganos. Después, lo más importante es que entendamos que los hongos, al tener la capacidad de proliferar en algunos alimentos, producen sustancias tóxicas en la superficie del alimento y esos se relacionan con las enfermedades alimentarias causadas por una intoxicación por estas micotoxinas. Luego, la otra parte que debemos estudiar es la de los protozoos, otro tipo de parásitos. ¿Sí? Si nosotros estudiamos esto acá, vamos a encontrar al Balantidium coli. ¿Sí? El Balantidium coli, que es un tipo de protozoo, su trofozoito está rodeado por cilio, lo que le permite movilizarse, tiene forma oval, posee una boca o citostoma, se le observan dos núcleos, un macronúcleo y un micronúcleo, y se convierte en quiste. ¿Sí? Y esos quistes son los quistes infectantes, pero vamos a seguir observando sus dos núcleos y vamos a seguir observando ciclos. Bien, ¿dónde se encuentra el Balantidium coli? Este
Este tipo de parásito vive en la luz del intestino, ¿sí? Es el que produce las úlceras que están en la pared del intestino grueso, se dividen por fisión binaria y se transforman en quistes que se eliminan en la materia fecal. La patología o los síntomas puede producir lesiones consistentes en el intestino grueso, diarrea con sangre, se parece a la entamoeba histolítica, genera pujo, tenesmo, cólicos, retorcijones. La forma de prevenir es evitar ingerir los quistes. Como ya sabemos, los quistes salen en la materia fecal y lo que tenemos que hacer es mantener la higiene de los alimentos y la higiene con el lavado de las manos. El tratamiento es con tetraciclina y acá vamos a visualizar la morfología. Este es el trofozoito, como observamos tiene un macronúcleo y un micronúcleo. Está recubierto por cilios, que es lo que le permite movilizarse. Y el quiste también tiene un núcleo, un macronúcleo, un micronúcleo y tiene alrededor los cilios. Bien, perfecto.